En pleno centro de la ciudad existe un lugar en el que el arte califal no solamente se conserva, sino que también cobra vida en el cuero. Hablamos de la Casa Museo Guadamecín, la única en el mundo en la que recupera la técnica tradicional omeya. ¿Conoces cuál es la diferencia entre la técnica del cordobán y la técnica del guadamecín? ¿Y cuáles son los utensilios para su proceso de creación? Hoy vamos a conocer todo esto y más en Paseando por Córdoba. Buenos días. Muy buena. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Muy bien, gracias. Alegría la mía de que nos abras las puertas de lo que es tu casa también. Bueno, y la de todos los cordobeses. Sin duda alguna. Cuéntame un poquito qué historia tiene el edificio en el que nos encontramos, que además está perfectamente ubicado. Vaya, creo que es una de las zonas de las más importantes dentro de la judería del casco antiguo, ¿eh? Porque la cantidad de visitantes nacionales e internacionales que cruzan por estas calles es increíble. Increíble. Yo creo que es la zona de la judería que más vida tiene. Y gracias a Dios tenemos aquí la casa. Hombre, una casa además muy especial. Y cuéntame un poquito la historia. ¿Por qué os habéis ubicado aquí? Bueno, esto es una casa museo, como bien sabéis. ¿Y casa museo sabe lo que significa? ¿El qué? Que los artistas que hicieron la colección vivieron aquí. Ah, importante, tenerlo Por en eso es cuenta. una casa museo. Casa Todo museo. aquello, exposiciones permanentes o Sí. temporales, o centros de educación, centros culturales, etcétera, que tengan la nominación de casa museo, Es por eso. es por eso. Os lo desconocía. Mira, ya he aprendido hoy algo interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Porque aquí estoy yo, como Sí. artista principal hoy en día, y en su día pues fue mi tío, como bien sabes, Ramón Sí. García Romero, Sí. que fue un artista investigador de la técnica antigua. Sí. Cuéntame también esa parte familiar que tenéis vosotros, porque esto, como tú bien dices, pues es una tradición y además una tradición vinculada a la historia de Córdoba y al arte de Córdoba. Os tenemos que dar las gracias porque esto no se ha perdido precisamente por el trabajo que realizáis vosotros. Pues muchas gracias, te lo agradezco un montón. Pues mira, significa muchísimo para mí estas palabras porque el esfuerzo que hemos hecho familiarmente es muy grande y la importante. vinculación familiar y de vida y profesional que tenemos aquí en Córdoba también es muy grande. Pues fíjate, casualmente y curiosamente hacemos ya casi 20 años de apertura del Centro de Cultura, del Centro Cultural, defendiendo lo que es el Guadamecín Omeya en Córdoba, a nivel académico, a nivel cultural, potenciando el turismo cultural, el turismo artesanal. Yo creo que nos hemos convertido, gracias a Dios, después de tanta trayectoria y de tantos años de esfuerzo, en un sitio clave para Córdoba. Para Córdoba, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si te parece, vamos a ir avanzando porque yo quiero que me cuentes un poquito también la estructura de esta casa museo. Claro. ¿Qué nos encontramos o qué se encuentra la persona que viene a visitarlo? Pues lógicamente una exposición en donde va a descubrir el rescate de las técnicas antiguas de la decoración de las pieles. Sí. Desde la época árabe, Sí. lógicamente, desde la época árabe hasta la edad moderna, podemos decir. Es decir, va a poder vislumbrar y poder apreciar lo que son todas las fases de evolución de esa piel. Hasta la edad moderna, ¿por qué hasta ahí? Porque a partir de ahí, pues un salto grande debido a la industrialización de la piel, en la que, bueno, pues ya pierde un poco ese raíz árabe, de arabesco, etcétera, ¿no? Sí. Que es lo que defendemos nosotros. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar hoy en día? Pues aquí en Córdoba. O sea, sigue siendo tradición nuestra. Sí. Además, eso es clave para Córdoba. Tanto el guadamecín como el cordobán, que son las dos técnicas más populares o más conocidas a la hora de la decoración de las pieles y de su utilidad,
es un signo de identidad de Córdoba y que nunca se pierda. Hombre, por favor, para eso estás tú, claro que sí. Vemos aquí algunas piezas y yo quiero pues que me comentes eso un poquito, porque esta es la antesala a la primera sala, podemos decir. Tenemos la recepción. Justamente nuestra casa museo, como Sí. colección museística que hemos logrado crear y defender, necesita unos ingresos. Como bien saben, Sí. las industrias culturales por sí solas, debido a la falta de financiación o debido pues, a la falta de involucración dentro del gobierno, etcétera, pues tienen unos canales muy limitados para poder mantenerse. Entonces siempre necesita una financiación externa Sí. o auxiliar que mantenga esta exposición viva. Y lo logramos con la Casa Museo. Sí. Dentro de la recepción, que son las dos primeras salas que vamos a ver, es una Sí. pequeña tienda. Una pequeña tienda. Una pequeña tienda. O sea, que se pueden adquirir las cosas que adquirir. vemos aquí, Sí. las joyas, porque son joyas que vemos aquí. Bueno, no exactamente la joya del museo, Sí. en el sentido de que es una adaptación de técnicas Ajá. más de un coste más abaratado, Claro, para poder más alcanzar asequible. efectivamente un gran abanico de posibilidades de público, pero sin embargo, como cosa curiosa, nuestra tienda del museo no tiene el típico merchandising de los museos, como puede ser bolígrafos, goma, Sí. lámina de las propias obras expositivas, Sí. sino que es una empresa paralela, que también la regento yo, artesanal, en la que crea esa línea de trabajo de cuero, tanto en Córdoba como en Guadalmedí, para la tienda, Para la exclusiva tienda. para la tienda del museo, de la Casa Museo. Pues es muy interesante y ahora nos encontramos en la primera sala. Sí. Yo no sé dónde mirar, no sé dónde tengo que mirar primero porque desde luego vaya joyas que hay aquí expuestas. Muchas gracias. Pues fíjate, este es el resultado de más de 50 años, tanto de trabajo como de investigación. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay que remontarse a mis orígenes, a mi querido tío, a mi querido maestro, en el que él me inculca desde muy pequeño, yo creo que la primera toma de contacto que tuve yo con el cuero decorativo fue a los 6 años, Sí. o al menos fue mi primera obra. Digo comillas porque con 6 años tampoco vamos a hacer una gran maravilla. Bueno, pero algo hiciste, Pero algo hice, hiciste, claro algo que sí. hice. Pero ya me picó el gusanillo. El gusanillo. Y ya estaba ya todos los días con él, lo veía trabajar, barriendo su viruta de madera, recogiendo sus retales de cuero, y de esa forma pues aprendí como se hacía antes en los oficios antiguos, ¿no? El aprendí, iba subiendo de escala, ¿no? Poco a poco, claro. Iba subiendo de escala, iba experimentando y creciendo como profesional, ¿no? En el sentido, pues ese fue como yo aprendí mi oficio. Así del cuero. aprendiste. Así es. Bajo la falda de mi tío Ramón García Romero. Él fue un artista investigador, cordobés por supuesto, Sí. que se dio cuenta que existía un cuero decorativo en la Alta Edad Media, Sí. del que nadie hablaba. Y dijo, tengo la inquietud de mostrar al público cómo pudo haber sido ese cuero decorativo. Ese cuero. Y comenzó a investigarlo. Y a partir de ahí, pues comienza ese trabajo de investigación, ese trabajo también artesanal que estamos viendo muy bien reflejado aquí. Y si te parece, le vas a contar más cosas interesantes a Andrea, Sí. porque yo me tengo que quedar mirando este cuadro. Antes he dicho que no sabía hacia dónde mirar, pero a mí este me ha llamado la atención, así que me quedo con sus detalles y Andrea te espera para que sigas contando cosas interesantes, ¿vale? Muy bien. Pues ahora nos vemos nosotros también, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Andrea, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo estupendamente. Me he venido aquí al patio, que no puede faltar en una casa de Córdoba, un patio interior. Y qué tranquilidad, qué maravilla. Y rodeada de auténticas obras de arte de esa época omeya. Yo quiero que me cuentes un poquito qué es lo que tenemos en este patio posterior a esa segunda sala, porque aquí vemos que estamos rodeados de, no puede faltar una fuente, pero también de otros elementos. Yo quiero que me cuentes un poquito más allá qué es lo que podemos encontrar aquí. Pues mira, pues muchas gracias por tus palabras, porque en nuestro proyecto museográfico que ideamos y que yo proyecté como es lógico, donde nos encontramos era un piso. ¿Un piso? Esto era un piso. Esto no existía como una sala de exposiciones tal cual, lo tuve que crear pues yo creo que tendría por aquel entonces 21 o 22 años, donde empecé con el proyecto del museo. Y era pues un patio lavadero, el típico de las casas cordobesas. Tú sabes que las casas cordobesas típicas de la judería que nos encontramos es un patio central donde Alrededor toda la efectivamente se va haciendo a la apertura de todas las habitaciones. Lógicamente esto es una medianera con la casa del vecino, no tendríamos la apertura de este lado, pero si te fijas en el patio tenemos todas las aperturas restantes. Aquí era donde antiguamente mi familia pues tendía la ropa.
Allí, justamente la sala que vamos a entrar a continuación, era una cocina. Qué curioso. ¿Cómo fue la transformación? Pues para hacer lo que es el mensaje cultural del Guadalmedí que estamos proyectando en Córdoba, necesitamos una zona de transición. La zona de transición en el que recuperamos lo que es el atrio romano, el chino cordobés. Lo que vemos por todas las calles de Córdoba. Ahí está. Y de hecho fue hecho expresamente para la apertura del museo. Qué curioso. Solo para la apertura fue hecho lo que viene siendo Sí, este recinto que estamos toda viendo esta aquí. planta, bueno, aparte de la reconstrucción, de la tabiquería inexistente que actualmente estamos disfrutando de ella, etcétera, fue recreada y creado y proyectado para lo que es la exposición permanente, para lo que es la visita del visitante. Y este patio, pues lógicamente, el chino cordobés fue proyectado, es un dibujo propio nuestro, muy característico de la época. En esta fuente no existía, por aquel entonces tampoco. Y lo que hicimos pues, fue acomodar diferentes colecciones que nosotros teníamos arqueológicas y las fuimos acomodando a lo que es la exposición. De hecho, a lo largo de la exposición vas a descubrir que tenemos piezas arquitectónicas muy arqueológicas, muy importantes y muy curiosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas piezas que nosotros vemos están todas catalogadas por el Museo Arqueológico, pero pertenecen a la familia. Pero pertenece a vosotros. Eso es. Qué maravilla, son auténticas obras de arte muy importantes y emblemáticas para lo que es la ciudad y que la tengáis aquí es un privilegio, ¿no? Sí, claro. Al tenerlo abierto era una pena tenerlas encerradas, entonces había que volverlas A darle vida y que la gente también disfrute de lo que tenemos. Desde la en Córdoba. época romana, desde la época musulmana, visigoda, tenemos rastros arqueológicos muy interesantes, la verdad. Bueno, cuéntame, porque yo también estoy viendo aquí, vamos caminando, que alrededor de lo que viene siendo toda la casa museo tenéis diferentes paneles con diferentes escritos, que yo quiero que me cuentes un poquito, que estamos viendo aquí uno que es de tu tío, de Ramón. Cuéntame más acerca de ello, porque todas las paredes están siendo plasmadas con esos escritos. Sí, darte cuenta. Bueno, ahora actualmente el visitante tenemos una serie de TIC en la que puede pues, beneficiarse de forma gratuita, descargarse audio con diferentes locuciones en diferentes idiomas, pero aquellos que prefieran leer pues tienen su texto explicativo en cada sala y en cada detalle de que consideramos importante de la casa. Este, por ejemplo, es una oda a mi tío como artista y es de Cristóbal Toledo, un pintor que seguramente te conocerán, que es cordobés. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al fin y al cabo en la sociedad artística pues tú te rodeas pues, de tus semejantes, de la persona con la que te sientes a gusto. Entonces mi tío por aquel entonces era una persona muy allegada a este señor y este señor pues lógicamente tenía que dedicarle uno de sus palabras, poemas. claro que sí, uno de sus poemas. Y lo hemos plasmado en la Casa Museo en homenaje a mi tío y a esta relación de amistad que ellos tenían. Qué bonito, además también va poniendo en contexto a todas aquellas personas que vienen aquí a visitarlo, que conozcan más bien toda esa historia que viene detrás, porque esto es lo que vemos ahora, pero tiene mucha historia detrás y también es bonito y es impresionante que también la gente lo conozca, es necesario, ¿no? Pues muchas también lo gracias. plasmáis de esa manera. Pues si te parece, Sí, vamos a ir claro. caminando a otra sala, que yo quiero que me hablen mucho, porque aquí esto es impresionante, mire por donde mire, como bien comentaba mi compañera Amparo, yo no sé con qué quedarme. Y aquí vemos, como bien mencionaba anteriormente, dos técnicas más significativas de esa época. Tenemos el cordobán y también tenemos lo que viene siendo pues la otra técnica, que no me sale el guadametí, perdón, como lo encontramos en esta casa, que yo quiero que me cuentes un poquito qué los diferencia, cuáles son esas dos técnicas que diferencian, qué es lo que podemos ver, que decimos esto es más guadametí y esto es cordobán. Claro que sí. Pues mira, esta sala es ideal para eso. De hecho, esta sala está proyectada para mandar esa diferenciación de una forma más visual. Podemos centrarnos, o a mí me gusta decirlo de varias formas, ¿no? Una más técnica y otra más visual, otra más de calle, ¿no? Para las personas aquellas que tan solo se llevan esa idea de decir ya sé lo que es un cordobán y ya sé lo que es un guadametí. Se diferenciarlo. Efectivamente. ¿Y cuál es? Visualmente, ¿cuál es? En el cordobán, este cordobán que está adaptado como cuero decorativo, en el cordobán vamos a ver siempre la piel. Vemos siempre la superficie de la piel, aunque vaya policromado. Pero vemos siempre la superficie de la piel. Esta es una forma de diferenciarlo muy de andar por casa. Vale. Muy de andar por casa. Básico. Efectivamente. En el guadametí, ¿qué ocurre? Que no vemos nada. No vemos la piel, porque va cubierta de oro o de plata. Esa es la diferencia principal. Visual. Vale. Visual. Técnica. Lo que técnicamente no es la diferencia, pero visual, para andar por casa, como digamos, para que nunca se nos olvide más, ¿no? Recuerda que estamos en una casa en la que hemos rescatado la técnica de los omeyas en el cuero decorativo, la forma de cómo es su labranza en esa etapa. ¿Qué significa eso? Porque estamos centrados en un contexto histórico muy concreto y muy cerrado. Entonces el cordobán, en aquella época, en la etapa islámica, en cordobés, no existía tal como hoy lo conocemos como panel decorativo, sino que se le llama cordobán a esa piel curtida en Córdoba.
Vale. que por una casuística, pues esa piel curtida tenía una mayor calidad frente a otros curtidores de la provincia cercana. Entonces, pues era la piel preferida por muchísima industria y nos convertimos en uno de los mayores exportadores y comercializantes de esa piel proveniente de Córdoba curtida. Y esa es la piel en época de los musulmanes. De los musulmanes. La piel, mejor dicho, el cordobán en época de los musulmanes. Mientras que el guadalmedí siempre nace como una piel decorativa para lo que es la decoración de las casas. Se recubría los paramentos del suelo hasta el techo con las hojas. Del suelo hasta el techo. Hay una leyenda, lógicamente, al hablar de leyenda hablamos de textos narrativos, en la que se le atribuye al músico Silla el hecho del cambio de la decoración de las paredes, quitando ese tapiz al que estábamos acostumbrados en aquella época por las pieles decorativas. Es una leyenda de cómo puede haber sido ese gusto preferente por el guadalmedí a la hora de decorar, ¿no? Pero históricamente eran pieles, y las hojas cuando son enteras se le llaman, bueno, las pieles cuando son enteras se le llaman hojas, iban cosidas unas a otras y textos nos indican que eran desde el suelo hasta el techo, cosidas unas a otras, recubriendo todas las paredes. Imagínate, ¿no? El lujo y ese exquisite, bueno, pues imagínate pues lo que era cultura en aquella época, ¿no? Era simplemente una apuesta por la belleza, una apuesta por el ser más y atraer lo que era la mirada del mundo hacia la provincia de Córdoba, ¿no? Qué maravilla, si aquí vemos salas repletas, no me quiero imaginar una habitación completa de arriba abajo con estos diseños tan bonitos. Pues muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si nos va a explicar un poquito más? Porque todavía quedan muchas salas que ver aquí en la casa. Museo, y mi compañera te va a esperar en otro para que tú también le vayas explicando un poquito también sobre los enseres que tenían en aquella época, ¿si te parece? Claro que sí. ¿Vale? Claro pues que luego sí. nos vemos. Muchísimas Hasta luego, gracias. Andrea, gracias. José Carlos, aquí estoy. Oye, que me he fijado yo en esto en concreto, es un libro de firmas. Cuéntame un poquito qué historia tiene y qué personas han firmado este libro, porque han venido a ver todo lo que nosotros estamos hoy descubriendo también aquí. Sí, la verdad que sí. Pues mira, te voy a contar una historia muy bonita. Sí, claro. Este libro de firma se hizo antes de la creación del museo. Antes. Antes. De hecho, fue la primera experiencia en encuadernación de mi tío, pero hablamos tan solo de lo que es el lomo. Ajá. Tan solo. Las pastas no existían. No existían hasta la inauguración del museo. ¿Y quién hizo las pastas? Pues las tuve que terminar yo. Tú, te tocó a ti. Las tuve que hacer yo. Y justamente este Sí. libro, quien lo inaugura, para mí es muy emotivo. Bueno, esto fue un pergamino de los Reyes Sí. Eméritos, Juan Sí. Carlos y Sofía, que se le hizo un trabajo institucional. Sí. Pero el libro de firma fue una visita del Dalai Lama en Córdoba. Del Dalai Lama, o sea, fue el primero Sí, que puso su firma correcto. aquí. Y no existían todavía las tapas, ¿eh? O sea, estaba sin tapas cuando Estaba él sin firmó. tapas. Estaba sin tapas. Darte cuenta que la visita del Dalai Lama sale en el 97. Sí. El museo lo abrí, lo inauguré en el 2006. Sí. Y este libro lo terminé en el mismo 2006. En el mismo año, en el Sí, 2006. sí. Vamos, de hecho, si no me equivoco, unos meses antes de la inauguración. De la inauguración. Del acto inaugural del museo. Simplemente para que el día todas las personas institucionales Sí. que vinieron a acompañarnos en la inauguración pudieran firmar. Sí. y dejar su recuerdo. Y bueno, ya imagínate, después de 20 años, pues la cantidad de visitantes ilustres que hemos tenido, amigos, artistas, colaboradores que han pasado por el museo aquí. ha sido increíble, desde el Senado hasta el Congreso. Todos los alcaldes de la ciudad Por también han ido pasando supuesto, por aquí. es una visita obligada, incluso de la gran mayoría de los concejales que Sí. han querido también participar en el museo, los tenemos registrados. Visitantes ilustres, condes, etcétera. Princesas. Princesas, También. vaya, tanto de Qatar como de Emiratos, de Abu Dhabi, la hemos tenido por el museo. Y aunque de principio han sido recatadas porque no Sí. les gusta darse protagonismo, Sí. pero en el nombre de su familia han firmado también. Han firmado y han dado también. las gracias. Bueno, Emires también tenemos Sí. aquí. Tengo un especial cariño a una firma Sí. de un artista de Argelia que fue quien me abrió el camino a los Emiratos, Ajá. a poder promocionar culturalmente y artísticamente lo que es nuestro legado del guadalmedí. Que no sé exactamente dónde lo tendríamos, Sí. pero este señor fue quien el primero escribió una carta de recomendación como diciendo, acabo de descubrir
una persona en Córdoba que hace ¿Qué hace? unos trabajos increíbles. Maravillosos. Y con esas palabras me llamaron directamente. Y José se abrió la Carlos, puerta. estás invitado a la próxima exposición formalizada por el gobierno, todos los gastos pagados, Sí. para que nos enseñes tu arte y no hables del arte. Lógicamente fui un abanderado de Córdoba. Hombre, por supuesto. Llevé a Córdoba Bien bajo, merecido. bajo mi mano y la promocioné pues como merecía, ¿no? Bien merecido, claro que Tal sí. como merecía, pues imagínate. Pues recuerdos que tenemos aquí, pero no es lo único que podemos ver en esta sala, sino que tenemos también algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí. Y es todo esto que hay aquí, que es para que entendamos un poquito mejor cómo se hace este trabajo, ¿no? Los utensilios, las herramientas. Sí, pues fíjate, estos utensilios que vemos aquí en esta sala expositiva son unos ferretes que pueden tener alrededor ya de los 120 años. 120 años. Pueden tener alrededor de esa época. Lógicamente están tan desgastados que ya ni se usan. Pero No lo se tengo ven ya. aquí en plan de muestrario para que Sí. el visitante que de forma estándar o un visitante ordinario Sí. que no contrata otro servicio adicional del museo, como es las explicaciones del cómo se hace, Sí. pueda más o menos imaginar el cómo se hace El proceso. efectivamente, viendo lo que son las herramientas aquí expuestas, Claro. ¿no? Pero son herramientas que están en desuso debido a que ya están desgastadas, están totalmente gastadas. ¿Y el color que podemos ver allí? Pues fíjate, ahí tenemos las tintes para el cordobán, que al fin y al cabo son maniquíneas, son tintes que Sí. son de origen vegetal, básicamente. Y es lo que antes le comenté a Andrea, que el cordobán es una piel decorativa, tal y como Sí. hoy en día la conocemos, que también la presentamos policromada, o mejor dicho, se presenta policromada. Sí. Pero que hablamos siempre de cordobán, De y cordobán. no de guadamecí porque no va cubierto de plata. Ajá. Esa es la forma más visual Sí. de saber lo que es una técnica y otra, ¿no? Y otra. Bueno, pues yo quiero seguir avanzando contigo porque tenemos otra sala que llama mucho la atención y que además tiene mucho de historia. Si ya de por sí toda la casa museo tiene historia, esto en concreto también porque aquí damos como un salto, ¿no? Podemos decir. Sí, fíjate. Claro, venimos de una exposición con unas connotaciones totalmente basadas en el arte islámico más Islámico. tradicional, con una ornamentación de lo más ancestral, Sí. dada en Córdoba, occidental y no oriental, aunque yo ahora con mi proyección artística sí las combino, pero principalmente la colección del museo está enfocada a la época de Córdoba, ¿no? Sí. De la época de Curtúa. Y de repente nos encontramos una figuración cristiana en una sala. De hecho, en la última sala de la Casa Museo. ¿El por qué? Pues porque tenemos que hablar de ese traslado de conocimiento Sí. de los musulmanes a los cristianos. A los lógicamente. cristianos. Porque los cristianos eran los obreros de estas pieles decorativas. Sí. Dentro de la fase de producción del guadamecí que se realizaba en la provincia de Córdoba para decorar, los cristianos eran aquellos que pues, o bien plateaban, o Sí. bien fileteaban lo que Sí. era el dibujo, o bien pintaban, o bien ferreteaban. Sí. Si quieres, luego te enseño. Sí, cómo claro, se hace. hombre. Por supuesto, faltaría más. Yo quiero aprender también, sin duda. Tenemos aquí una imagen que llama muchísimo la atención Sí. y que el colorido también es que llama. O sea, yo creo que la vista se va directa cuando uno entra en esta sala precisamente por ese colorido. Sí, bueno, ya es esa figuración cristiana que antes te he mencionado. ¿Dónde la podemos ver en ese traslado? Pues lógicamente en retablo de las iglesias, ¿no? Sí. Aquí, lógicamente, pues una interpretación de la Virgen en un guadamecí, pero Sí. en un guadamecí con el estilo árabe, ¿no? Árabe. De Córdoba. Claro, es que... Y es de ahí que- el contraste. Exactamente, es un contraste que desde luego hay que destacarlo porque llama muchísimo la atención, pero es que tenemos también aquí San otra Rafael, imagen. por supuesto. Tenemos a San Rafael, Sí, no podía faltar. custodio de la ciudad, protector de los cordobeses, y aquí lo tenemos presente también. No podía faltar, lógicamente. En esta colección del museo, de hecho, cuando hice la selección de la obra, Sí, esta sala iba a ser una proyección final para dar un mensaje cultural, sí. en el que la perduración de las técnicas del guadamecí perduraba al día de hoy, ¿no? Y quería incluso hacerla más contemporánea. ¿Qué es lo que ocurrió? Que por aquel entonces, porque estas son obras de autor directas de mi tío, Sí. en esta donde tiene figuración cristiana, él tenía salvaguardaba este tipo de obras dentro de su colección y de hecho no las vendía y tuvo muchos novios estas obras. Y yo le dije, bueno, pues mira, aprovechando que tenemos la Virgen de Guadalupe, San Rafael, incluso Dios de escultura, que lo vemos ahí enfrente, Sí. que es un cuadro con un mensaje increíble y tremendo, que luego Sí. te lo contaré,
Pues se me ocurrió hacer un nuevo mensaje en esta sala, En esta que sala. era el traslado directamente de lo que es el conocimiento de los árabes, o mejor dicho, del conocimiento de las técnicas utilizadas por los musulmanes en Córdoba hacia allá los cristianos, ¿no? Ajá. Para que perduren en nuestra época hoy en día. Y precisamente esa obra, que fue una de las Sí. últimas que él terminó antes de fallecer, me la dedicó a mí. A ti. Sí, me la dedicó O a sea, mí. tiene dedicatoria. Este cuadro me la dedicó a mí. De hecho, me la dedicó para mi matrimonio, para mi boda. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, vaya regalo, ¿no? Lo que ocurre es que lo dejé en el museo, como es lógico. Y de esta escultura, si te fijas, tenemos a la Virgen María y a San Juan como adoración a la cruz. ¿A la cruz? Una cruz que está formada por una columna árabe, una columna musulmana y un travesaño con una lacería judía en el que podemos ver, escrito en árabe, Sí. no hay más divinidad que Alá. O sea, conjugamos los judíos, conjugamos árabe, o sea, lo musulmán, y conjugamos lo que es el cristianismo. La parte cristiana. En ¿no? un mismo cuadro. Es impresionante. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que defendemos? Que somos monoteístas, ¿no? Por supuesto. Adoramos al mismo Dios. Por ¿no? supuesto, al final, efectivamente, todos vamos hacia el mismo camino y creo que queda muy bien reflejado en ese cuadro. Pues yo siempre digo lo mismo, me gustan los detalles, así que me voy a acercar para ver esos Claro. detalles y Andrea te espera en otro punto que todavía nos tienes más cosas que contar, ¿vale? Pues voy a ello. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola de nuevo. Qué maravillosa esa ruta que estamos haciendo. Muchas gracias. Qué de cosas tiene el museo y qué de cosas todavía quedan por ver. Sí. Porque me he venido yo aquí a esta planta baja de la casa, de vuestra casa, porque aquí como que es de donde parte todo, ¿no? Tenemos este taller y esta restauración y yo quiero que me hable un poquito sobre él. Una zona Sí, que es por parte del supuesto. museo, pero también se puede contratar para aquellos que quieran visitarlo, ¿no es así, verdad? Sí. Antes de tener el museo, yo trabajaba aquí. Ahora trabajo en casa, porque necesitaba un espacio más grande para lo que es mi proyección profesional y demás. Pero antes yo trabajaba aquí codo con mi tío. El museo era algo todavía pues, impensable. Hablamos pues, de mi época adolescente, en la plena adolescencia, y pasaba aquí las horas pintando. Aquí aprendiste, ¿no? Aquí aprendí. O sea que imagínate lo que es la transformación de esta sala, ¿no? Y como bien me has indicado, el museo ahora tiene, bueno, unos servicios adicionales a la hora de poner en valor lo que es el buen Mecio Mella, que es la contratación de un guía. ¿Qué ocurre con esa contratación del guía? En muchísimos idiomas, ¿no? Lógicamente. Y además lo podemos establecer entre 30 minutos de recorrido o una hora de recorrido. Pues ese guía es el encargado de enseñar el cómo se hace. Entonces esas personas que contratan ese servicio tienen la posibilidad de bajar a esta planta, que está preparada para lo que es el disfrute y la observación de cómo se trabaja, de los proyectos que hay, incluso me pueden entrevistarse conmigo, porque muchas personas lo piden y les gustaría, oye, mira, así puede estar José Carlos para que me enseñe o que me diga cómo puedo mejorar o cómo puedo pintar o cómo puedo hacer. Y Esos consejillos, ¿no? También eso es. estás tú ahí Y- para y ella darlo. encantada, ella encantada, Pues, la ¿qué verdad, te me lo paso parece genial. si primero entramos al estudio taller Sí. y me explicas brevemente cómo se lleva a cabo un Sí. proceso de creación de estas obras de arte? Porque lo hemos visto, pero yo quiero conocer un poquito cómo es todo ese proceso y Sí. desde que tiene el lienzo en blanco, por así decirlo, cómo se logra esto. Claro esta que obra sí. de arte. Pues mira, fíjate, Dime. si te parece bien, voy a aprovechar para coger esta pieza, Perfecto. que está más o menos acabada, pero nos puede dar la idea del cómo se hace. Perfecto. Es un marco Qué expreso maravilla. para un pergamino de más de un cliente en el que estoy trabajando ahora mismo, que podríamos aprovecharlo como ejemplo para ver cómo se hace, si te parece bien. Bueno, lo principal es la piel, en este caso la piel de oveja. De oveja. De oveja. ¿Qué es lo que ocurre a esa piel? Porque tiene que tener una curtición excelente. Exacto, claro. Excelente. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Porque no todos los curtidores trabajan como a mí me gustaría. Es muy difícil, ¿no? Es muy Encontrar difícil. ese nivel. Es muy difícil. Gracias a Dios tengo un curtidor que a ver cuántos años me dura, pues ya son mayorcitos los pobrecillos, y que más o menos pues me suele surtir con mis pieles cada vez que las necesito. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo cuando son unas pieles curtidas expresamente para mí de una forma especial, tengo que comprarle o anticiparle un gran número de pieles para que a él le merezca la pena Hombre, poder claro que sí. trabajarme, lo cual de una remesa me puede durar años de pieles. Y de ahí que cuando se me acabe esa remesa de pieles, él estará o no estará. Claro. Primero tengo que buscarme a otra persona. por el momento- Por el momento está.
Entonces esa piel de oveja, esa hoja, Sí. la hemos colocado en un formato rígido porque yo me dirijo a un mercado artístico. Entonces el mercado artístico pues, me exige presentarlo en una forma de cuadro, ¿no? Si no sería la piel flexible, Claro. como te puedes imaginar. Esa No piel quedaría estirada, por así claro, decirlo. está adherida ya a lo que es la madera, en ese sentido. Seguimos teniendo la piel natural. Esa piel natural la vamos a platear o dorar. Tiene que estar totalmente cubierta. Hablamos siempre de cómo se trabaja el guadamecid en guadamecid, época sí. omeya, que hoy en día no se trabaja de esta forma. Pero en época omeya, los pasos y las fases de trabajo son los que te estoy comentando. Ahora vamos a platear esa piel. ¿Por qué? Porque es una técnica de lujo, al fin y al cabo. Entonces tenemos que dar esa apariencia pues, de lujo, de exuberancia y de belleza. Plata u oro. Aquí observamos la base de la plata en aquellos espacios negativos donde no está pintado, donde no está policromado. Curioso, sí. Lo observamos todavía. En aquella zona donde está la pintura y no vemos la plata, pero, no se ve porque está por debajo de esa pintura. ¿Cómo pintamos? Pues lógicamente ¿Qué utensilios? Eso te quería preguntar, porque ¿cuáles son los utensilios que lleváis a cabo? Porque no son pocos. Y cada uno para una cosa específica. Claro, pues pintar pues como se pinta un cuadro. Bueno, un cuadro, es que al fin y al cabo estamos hablando de un cuadro, yo utilizo la piel como si fuese un lienzo. Precisión, Siempre. increíble. Sí, por supuesto, siempre. También es la maestría, la hora de práctica tras práctica lo que te hace, bueno, pues mejorar Ser mismo, en tu claro. trabajo. Vamos a pintar con diferentes tipos de tinta, dependiendo de la apariencia que yo quiero darle a ese cuadro exactamente, en el que respetamos siempre pues, varios coloridos. Uno va a ser la plata y el oro, para esa apariencia de lujo sobre todo, ¿no? En el empleo del oro, en época de árabe en Córdoba, siempre podemos hablar incluso de la alquimia, de aquellos procesos de alquimia, de la búsqueda del oro a través de otro tipo de materiales. Pues en este caso el oro no es un pan de oro en el que observamos en este cuadro, sino que es pintura de oro. Una pintura de oro pues, que a través de una formulación pues, he conseguido Sale el color. y sale el color. ¡Qué oro. maravilla! ¿Cómo brilla? Sí. ¿Alrededor de cuánto tiempo se tarda en hacer este que tenemos aquí justamente delante? Que relativamente es chiquitito en comparación a los que tiene. Es pequeño, ¿eh? Ese es pequeño, Imagínate que es Damasco. Maravilla. Esta obra, que es una de mis preferidas actualmente y que ojalá tarde mucho en venderla porque me gusta verla, pues está alrededor del año de trabajo. Alrededor del año. Podemos estar hablando de 10 meses, 11 aproximadamente. Hombre, para quedar así de bien. Darte cuenta que no Tienes que solamente echar- es la preparación de materiales, Claro. sino también es el dibujo, la interpretación que quieres darle, el mensaje que quieres descubrir con esa obra, el estudio matemático y luego ya lo que es el traslado de tu idea hacia la obra de arte, ¿no? Y en esta ejecución, tanto en secado, etcétera, incluso mateado y ferreteado, que si observas es exhaustivo, es tan minucioso que no existe ningún tipo de espacio negativo donde no haya un ferrete colocado, pues hablamos cubierto de por completo. muchas horas de trabajo. Cubierto por completo. Sí, sí. Como bien te comentaba antes, precisión absoluta, porque hay puntitos muy chiquititos que tienes que tener ahí una buena mano para hacerlo. Bueno, cuéntame un poquito más que tenemos aquí. Mira, estos son los ferretes. Estos son ferretes, bueno, que los tengo aquí para mostrarlos a estudiantes. Sí. No son mis ferretes con los que yo trabajo, por ejemplo, con los que está hecho este cuadro, porque los tengo en mi estudio particular. Mis ferretes están heredados, pues, en este caso de mi tío, y mi tío los heredó de su suegro, que su suegro también fue una figura de la sociedad cordobesa muy importante, que es Rafael Bernier Soldevilla, que podríamos decir que fue maestro de matinurria, de dibujo técnico, y creó la primera escuela de cuero en Córdoba, cuando no se trabajaba el cuero en Córdoba, en donde yo creo que las primeras generaciones, cuando hoy en día podemos presumir que estamos en la tercera generación, en esas primeras generaciones se educaron en esa escuela. Aquí en la Prudería también, en una casa taller. Viene todo, ¿no? De familia de descendientes. Sí, todo lo sí. que nace. Entonces tengo gracias una gran gama de Claro. herramientas. Tengo una gran gama de herramientas. Pero bueno, podemos identificar, por ejemplo, si te fijas en esta circunferencia, Sí. en este pequeño ferrete, en el mateador, la podemos identificar pues, con este Chiquitito. detalle. Qué curioso. Y a golpe de martillo vamos terminando lo que es el guadamecid. Te quería preguntar, porque es un arte tradicional de hace muchísimos años, hablamos del siglo X aproximadamente. Sí. ¿Son muchas las personas que a día de hoy
en la actualidad se interesan por esta técnica? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, darte cuenta que esto es identidad de Córdoba, eso es una señal que crea y desarrolla y difunde la marca Córdoba. El museo está dentro de la industria cultural de Córdoba, dentro de los circuitos turísticos, tanto a nivel artesanal como a nivel cultural y a nivel... Bueno, Es historia de nuestra ciudad. efectivamente. Bueno, es que podríamos decir que este Guadalmedí cumple totalmente lo que son las normativas para ser patrimonio inmaterial de Córdoba. De Córdoba. Igual que los patios, es que los cumple. ¿Por qué? Pues porque tiene una vinculación directa en la economía de la ciudad, tanto en su origen ancestral como hoy en día. Todos los estudiantes que salen de Matinurria, los talleres que tenemos alrededor de la judería, todos ellos están aportando un valor cultural y están desarrollando estas técnicas para que no se pierdan. No se pierde, que se siga conservando lo que es el arte Ahí de está, Córdoba. justamente. Claro. Y entonces, bueno, la vinculación de casas talleres, como antes te he mencionado, del padre de mi tía, en ese sentido, ¿no? Del suegro de mi tío, de Rafael Bernal Soldevilla. Eran casas en las que se comercializaba directamente con los productos creados en ellas y se enseñaban a otras personas a desarrollar ese oficio. La vinculación con Córdoba es directa en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel social como económico. Y qué maravilla que vosotros aquí en la Casa Museo Guadalmedí sigáis conservando esto y dando esa visibilidad para que la gente también lo conozca, porque son muchos los turistas que vienen aquí a disfrutar de esta clase, de este espacio tan bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo por mí me quedaba mucho rato aquí viendo tus cuadros, pero si te parece yo me voy a subir para arriba, me voy a dar una vueltecita y yo ya me voy tranquilamente. Estamos en contacto y cuando sea volvemos, porque tienes mucho más que enseñarnos, que ha sido un periodo muy cortito lo que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.